Hola, buenos días. Otra vez, mucho gusto en estar con ustedes en esta cápsula del TCD del día de hoy. Y hoy vamos a continuar estudiando el libro de Romanos. Vamos a empezar en el capítulo 9 y este pasaje se ha nombrado la elección soberana de Dios. Y vamos a leer los primeros 13 versículos rápidamente. Y quiero leerlos. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, y como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y este pasaje nos habla Pablo. Podemos resumir este pasaje en esto: hay un pueblo que Dios escogió desde el principio, y ese es el pueblo de Israel. Y dice aquí la palabra que Dios designó a este pueblo y les encomendó varias cosas, entre las cuales está, por ejemplo, la adopción misma, de elegirlos en medio de los pueblos. Dios eligió al pueblo de Israel. También Él les dio su pacto, ¿verdad? Los pactos que vemos en la Biblia fueron establecidos con el pueblo de Israel, con esta nación. También fue a Israel quien Dios le entregó una ley dada por Dios a través de Moisés, que pertenecía a este pueblo, a Israel, a esta nación. También podemos ver que el pueblo de Israel fue el primero que inició con darle un culto a Dios, un servicio a Dios. Desde Éxodo vemos cómo Dios sacó a su pueblo para que le sirviera. Y todo ese contexto de servir a Dios, del sacerdocio, del tabernáculo, de muchas cosas que hasta hoy conocemos, fue dado por Dios a este pueblo. También algo muy importante que Dios dio a ese pueblo fueron sus promesas. Las promesas para un pueblo, el pueblo de Dios. Sin embargo, también dice aquí Pablo que él anunció el evangelio de Jesucristo a este pueblo, pero que sin embargo no todos creyeron, y por el contrario, algunos lo empezaron a tratar mal a Pablo por predicar el evangelio de Cristo. Algunos lo persiguieron, incluso algunos trataron de hasta matarlo. Pero aquí vienen las enseñanzas. Pablo dice que aun cuando fue rechazado el evangelio, y aun cuando trataron de hacerle daño a él que les predicó el evangelio, él dice:
La actitud de un hijo de Dios es esta: amar a nuestros hermanos. Aunque no recibamos el bien que esperamos, sino recibamos mal, Pablo dice: amemos a nuestros hermanos. Y si les predicamos el evangelio y ellos lo rechazan, dice, aún así hay que amar a los hermanos y respetarlos. Luego, la otra parte que nos habla este pasaje es este. Habla Pablo, dice, no todos los descendientes de Abraham o de Jacob o Israel son israelitas, sino aquellos que fueron dados en la promesa. ¿Cómo podemos nosotros tomar esa palabra y aplicarla a nuestra vida hoy en día? Bueno, pues lo que está diciendo Pablo es que no es por una descendencia natural o genética humanamente, sino es por la promesa de Dios. Para nosotros esto se traduce que somos de la descendencia de Abraham por la fe. Ese es el punto muy importante que Pablo está comunicando en este pasaje a nosotros. Yo quiero decirles lo que dice Gálatas capítulo 3 y verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, 2 puntos como conclusión. El primero, como cristianos, como creyentes, también tenemos que amar al pueblo elegido por Dios en su soberanía, y esta es la nación de Israel. Y la segunda es que a nosotros se nos ha dado también esa gracia de pertenecer a la descendencia de este hombre, de Abraham, el padre de la fe, no por una descendencia genética o natural, sino por la fe. Como dice el mismo Pablo en la carta a los Gálatas, que sepamos, por tanto, que los que somos de fe, somos hechos hijos de Abraham y por tanto somos parte del pueblo de Dios. Pues que Dios les bendiga mucho. Nos quedamos con esta enseñanza y les invito a que sigan leyendo la Escritura, escuchando las cápsulas para bendición nuestra. Hasta la próxima.